Rusia de los zares, un periodo histórico lleno de altibajos, conflictos bélicos e intrigas palaciegas. De este periodo surge el personaje del que vamos a hablar hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Soa, bienvenidos a mi canal y acá vamos a hablar de historia. Fyodor Alexeyevich Basmanov, una figura histórica casi desconocida en Occidente, aunque vivió en un contexto muy recordado de la historia de Rusia, durante el reinado del zar Iván IV Grozny el Terrible, siendo su guardaespaldas, su favorito, el líder de su ejército personal, la Oprichnina, y además, según muchos creen, su amante. Los Basmanov fueron una familia de la baja nobleza que se mantuvo relevante gracias a su increíble desempeño en el ámbito militar puesto al servicio de los zares. Quien más destacó en la familia por ello fue Alexei Danilovich Basmanov, el padre de Fyodor. Fyodor Basmanov nace en 1545, primogénito fruto de la unión de Alexei Danilovich Basmanov y Sofía Basmanova. No hay registros de dónde nació exactamente, pero lo más probable es que fuera en la localidad de Elatma, puesto que su padre fue tercer gobernador de la localidad hasta 1550. Un par de años después del nacimiento de Fyodor nacería su hermano menor, Piotr Basmanov, alrededor del 1547. Se desconoce cómo se desarrolló su infancia, pero se sabe que su padre se movía constantemente en misiones militares y diplomáticas. Es posible que su familia lo acompañara en algunas de estas misiones, pero mayormente aguardaran a su regreso a las legiones que dejaron bajo su mandato. De modo que viviría en las siguientes localidades en este mismo orden. Primero, en Elatma, desde su nacimiento hasta el año 50, en Bobrik, desde el 1550 hasta el 51, en Pronsk, desde 1551 hasta el 56, en Novgorod, desde el 56 hasta el 58, en Narva, desde 1558 hasta el 63, y en las inmediaciones del río Oka, en una finca familiar, desde el 63 en adelante por tiempo indeterminado. Es probable que en 1560, alrededor de sus 15 años, haya asistido a su padre en las campañas militares por la toma de Felin, puesto que aparece por primera vez en el registro de nobles en el año 1562 al ser seleccionado como rinda. ¿Y qué es un rinda? El rinda era un escudero guardaespaldas de la corte imperial rusa entre los siglos XIV y XVII. Eran guardias personales del zar, siempre situados detrás suyo y generalmente armados con grandes hachas que dejaban reposar sobre sus hombros. Usualmente los rindas eran jóvenes escogidos de las familias boyardas o del mismo círculo familiar del zar. Si un noble quería avanzar en la corte imperial rusa, debía primero pasar como rinda, y el honor de esa posición era tan grande que el solo hecho de tener ese privilegio era considerado como paga suficiente. No percibían ningún tipo de sueldo. A principios de 1563 es enviado a comunicar al príncipe Vladimir Staritsky y a su madre Eufrosinia Staritskaya que son acusados de conspirar contra el zar. Al mismo tiempo se le encomienda darle a estos vigilancia y guardia estrictas. Él mismo se dedicó a espiarlos, advirtiendo al zar que Eufrosinia estaba involucrada con el complot que pensaba acabar con la muerte del zar y que resultó en la muerte de la zarina Anastasia, primera esposa de Iván, por envenenamiento. En 1564, los tártaros asedian la localidad de Riazán. Fyodor y su padre van a detener su avance, infiltrándose en la ciudad amurallada y manteniendo a los tártaros a raya lo más que pueden, contando solo con un pequeño ejército personal y sin contar con la ayuda de la ciudadela, quienes habían entrado en pánico ante la perspectiva del ataque de los tártaros. Según fue informado al zar por el propio Alexei, Fyodor consiguió levantar la moral de la ciudadela y hacer que colaboren con la defensa de la misma, lo cual culminó con la victoria de los Basmanov, quienes lograron expulsar definitivamente a los tártaros. Lograron capturar un convoy de 500 soldados y al Mursa Mamai.
un destacado príncipe guerrero que había causado ya demasiados problemas a los rusos. El zar es informado de su victoria y los premia a ambos con premios de oro, medallas al coraje, y Fiódor es también ascendido al rango de Kravchi. El Kravchi era otro tipo de rango de la corte imperial rusa. En este caso se trataba del mayor rango posible dentro de la categoría de mayordomos. Jerárquicamente figuraban como equivalentes en autoridad a los boyardos, aunque se los nombraba primero ya que servían directamente al zar, principalmente en eventos solemnes o días festivos. Este cargo no podía combinarse con ningún otro cargo de los que se consideraban como de mayor importancia, véase voivoda, boyardo, rotonda o mayordomo. Generalmente, el Kravchi era seleccionado entre los parientes del zar, directos o por parte de matrimonio. El escogido no podía mantener su puesto durante más de 5 años. Era el responsable de los administradores de las comidas, encargado de supervisar las bebidas y alimentos del zar, y por consiguiente también responsable de su salud, así como también de las comidas y bebidas de su corte, de la decoración de la mesa, del envío de los suministros desde la mesa real a las casas boyardas y a rangos menores en días de fiesta, y también de los banquetes en general. A principios del invierno del 64, Iván IV sufre la traición de uno de sus generales más próximos, el príncipe Kurbsky, y se resuelve exiliarse con varios de sus seguidores de confianza. Entre estos estaban los Basmanov, quienes ya eran parte del círculo más íntimo del zar y sabían de sus planes. El zar pensaba provisionalmente autoexiliarse a Alexandrovsk para que el pueblo rogara su vuelta, cosa que se daría a principios de 1565, tras serle garantizado que podría hacer su voluntad y castigar a los disidentes como él quisiera. Entonces funda la Oprichnina, una suerte de estado independiente del resto de Rusia, básicamente un principado para sí mismo. Así también se crean a los Oprichnik u Oprichniki, la guardia y ejército personal del zar, que solo rendía cuentas al mismo y no podían ser detenidos ni por los boyardos ni por los metropolitanos de la Iglesia Ortodoxa, teniendo no solo máxima autoridad sino también impunidad. Así, Fiódor es escogido como el primero de los Oprichniki. También le sigue su hermano Piotr, y Alexei es nombrado como el líder de los Oprichniki, a los que también es designado para entrenar y preparar militarmente, ya que muchos venían de familias de bajos recursos y no estaban entrenados en la disciplina militar, aunque también se admitía a miembros de la baja nobleza como los Basmanov o incluso boyardos. Sumado a esto, Fiódor inicia un amorío con el zar, quien gustaba de paso de colmarle de todo tipo de gustos, ropas, joyas y además de autoridad, estando solo por debajo de la suya. Estas atenciones provocaron rápidamente los celos de otros nobles e incluso de algunos reclutas, quienes no tardaron en inventar historias o exageraciones alrededor suyo. Llegaron a tacharlo como alguien de carácter desagradable e irritante, como alguien caprichoso y mimado que no solo provocaba el miedo entre sus pares, sino también quien sería el artífice de las maldades del zar, instándole a castigar obsesivamente a quienes le agraviasen o simplemente que le disgustasen. Claramente tampoco podían faltar quienes hablasen de Fiódor para decir que él fue el responsable de pervertir al zar mediante sodomía. Hay de hecho un mito que por un tiempo casi se tomó como un hecho histórico. Supuestamente, el joven príncipe Dmitri Obolensky Ovchinin, sobrino favorito de la gran duquesa Elena Glinskaya, fuera supuestamente ejecutado por haberse peleado con Fiódor tras haberle dicho que solo servía como vil sodomía y que no paraba de pervertir al zar. Según esta historia, a la siguiente visita de Dmitri al palacio del zar, fue arrastrado al sótano por los Oprichnik y lo mataron mediante estrangulamiento. Según historiadores serios, todo esto es falso. Se decía también que Fiódor solía, tanto en banquetes como en privado, vestirse como mujer y bailar para el zar, cosa que se puede tomar más en serio, considerando además que se decía que el chico tenía un parecido casi absurdo con la fallecida zarina Anastasia, a quien el zar no pudo olvidar más allá de los años que hayan pasado tras su muerte. Seguramente haría esto para afianzar sus parecidos ante el zar, avivando su nada sutil relación.
relación especialmente notada por extranjeros quienes servían en la oprichnina y también por enviados diplomáticos. Tendría un par de años bastante tranquilos, de los cuales solo podemos destacar que en el año 1566, Iván arregla su matrimonio con una sobrina de la primera zarina Anastasia, Bárbara Ziskaya, quien al año siguiente le daría a luz su primer hijo, Piotr Fyodorovich Basmanov. El 8 de noviembre de 1568 es enviado por Iván a destituir al metropolitano Felipe Kolichev, quien estaba prestando un servicio religioso al arcángel Miguel en la catedral de Ussensky. A partir de este año empiezan a marcarse ciertas diferencias entre los Basmanov y el zar, quien empieza a alejarse de ellos y se inclina más a confiar en otro de sus reclutas, Malyuta Skuratov, el carnicero. Bellísimo apodo que además decía demasiado sobre su cuestionable persona, ya que bajo su influencia el comportamiento del zar se volvió más violento, errático y permitía depravaciones a su ejército, como secuestrar y abusar de las mujeres boyardas, actividades en las cuales ninguno de los Basmanov tomó parte, cosa que fue minando su relación, aunque permanecían dentro del círculo de confianza del zar. Aunque tampoco les duraría mucho tiempo. En 1569, Bárbara da luz al segundo hijo de Fyodor, Iván Fyodorovich Basmanov. Este mismo año, también, Skuratov asesina al ex metropolitano Felipe en la celda en la que fue confinado para evitar que se convierta en un mártir para los rebeldes boyardos. El verano de ese mismo año, un sujeto de Livonia, un tal Piotr, le advierte al zar que un complot masivo se está gestando en Novgorod y que algunos boyardos, un arzobispo y algunos ciudadanos pensaban en huir en masa a Lituania y rendir obediencia a su rey Segismundo Augusto, y que, según, detrás de un icono de la Virgen en la Catedral de Santa Sofía habría un documento firmado por el arzobispo y los boyardos, en el cual se constataría la decisión de estos de traspasar a Segismundo su vasallaje, traicionando así al zar. Así, el zar envía a este dichoso Piotr con una escolta para verificar la existencia de esta carta, que efectivamente fue encontrada. Basta decir que muchos historiadores tienen la firme creencia de que esta carta fue hecha por el susodicho Piotr como una suerte de evidencia fabricada a modo de venganza, ya que se supone que él fuera un criminal de Novgorod y que fue castigado por ello por las personas a las que ahora acusaba de traición. El zar creyó en la legitimidad de esta carta, puesto que coincidía con sus continuas sospechas sobre la ciudad de Novgorod, y se dispuso a acabar con la rebeldía de la ciudad de una vez por todas. Se dirigió con tropas hacia la ciudad, permitiendo a sus hombres hacer de las suyas por todo el camino, y al llegar acordonaron la ciudad y procedieron a destruirla, primeramente robando sus tesoros y luego destruyendo muy literalmente a sus ciudadanos. ¿Y qué pintaron acá los Basmanov? Nada. Fyodor, Alexei y Piotr estuvieron abiertamente en contra de la destrucción de la ciudad, y decían que la oprichnina se estaba descontrolando de una manera exorbitante, a lo cual el zar hizo primeramente oídos sordos. Sin embargo, decide complacer a Fyodor, quien había pedido que no los inmiscuyera en la destrucción de la ciudad, ya que lo consideraban como algo brutal e innecesario, y lo envió a él a comandar las tropas de la guardia en el sur. Alexei y Piotr también son enviados, pero en distintas divisiones, seguramente para enfrentar a los turcos. A pesar de todo, en 1570, Piotr es ejecutado, mientras que Alexei y Fyodor son ambos puestos en prisión bajo sospecha de traición. En la presunta Carta de Novgorod, 3 guardias de alto rango fueron nombrados como cómplices del arzobispo Pimen: Alexei Basmanov y sus hijos, Fyodor y Piotr, el príncipe Afanasi Vyazemsky, persona íntima del zar de quien era el único a quien accedía a tomar las medicinas, así como varios ex empleados más cercanos, incluido Iván Viskovatov, secretario diplomático de extrema confianza del mismo.
siendo además instigado por Malyuta Skuratov, quien ambicionaba la posesión de los Basmanov y se dedicó a echar pestes sobre ellos, sugiriendo que su negativa a destruir la ciudad de Novgorod era debido a que formaban parte del complot contra el zar. Iván desde hace varios años ya sufría de sífilis y su medicación contenía mercurio. A estas alturas de su vida, el envenenamiento por mercurio ya le había deteriorado tanto el cuerpo como la mente, y creyó todas las acusaciones contra ellos, y que Alexei fuese por un tiempo el voivoda de Novgorod no ayudaba a su caso. Mandó a ejecutar a Alexei Basmanov ese mismo año. Su esposa, Sofía, fue recluida en el monasterio Pokrovsky en Suzdal, muriendo el 14 de septiembre de 1597. Fiodor correría con otro tipo de suerte. Se sabe que muere en 1571, pero hay cierto debate respecto a cómo se da su muerte, ya que hay varias fuentes y todas difieren. La primera teoría, propuesta por Andrei Kursky, indica que Fiodor mató a su padre una vez que éste cayó en desgracia, y seguidamente Iván, sugiriendo que Fiodor podría matarlo tan fácilmente a él como a su padre, mandó a que lo ejecutaran. Esta historia no tiene sentido, puesto que Fiodor consta que murió un año después que su padre, pero según esta historia ellos serían ejecutados el mismo año, uno después del otro. Otra versión de su muerte sugiere que pudo haber sido ejecutado mediante empalamiento, aunque no hay ningún tipo de evidencia para respaldar esta suposición. La versión más fidedigna de los hechos implica que Iván perdona la vida de Fiodor debido a su relación y es en su lugar exiliado a la localidad de Belo-Ozero, aunque muere ese mismo año, presuntamente debido a una enfermedad. La esposa de Fiodor, Bárbara, y sus hijos fueron expiados por los presuntos crímenes de su esposo. Así, Bárbara vuelve a casarse, esta vez con el príncipe Vasily Yurievich Bulgakov-Golitsyn, un boyardo voivoda de Tula y que adoptó y crió a los hijos de Fiodor como los suyos propios. Tras la muerte de Fiodor, el clan de los Basmanov y Pleshev aparece en el Sinódico de los Deshonrados de Iván el Terrible, un libro donde anotó las familias nobles que cayeron en desgracia por traicionarlo. Fiodor fue una persona bastante llamativa e icónica. Se sabe que era alguien con muy buen gusto y alta clase, acentuado todo por su increíble belleza andrógina. Tuvo, sin embargo, una vida fugaz, intensa y trágica, habiendo sobrevivido a su hermano menor, habiendo presenciado la muerte de su padre, muriendo con incertidumbre del futuro de sus hijos y sobrepesado por el desamor. En lo que respecta a su amorío con el zar, es una relación trágica, puesto que estaba condenada desde el principio. Iván IV, por más sinceramente que lo amara, estaba consumiendo constantemente medicamentos con mercurio, cuyo envenenamiento causó unos graves cambios mentales, y aún así, al final, pagó muchísimo por su entierro y por servicios religiosos que garanticen su descanso. Además de esto, fue el único de los Oprichnik al que salvó la vida desterrándolo en lugar de ejecutarlo, resaltando aunque parezca muy poco y siendo representado como alguien eficaz, preciso, sarcástico y leal, que definitivamente fueron sus rasgos más característicos, aunque me gustaría que se mostrasen más sus capacidades como militar, considerando que siempre resaltó en estas e incluso decían que era un gran artista marcial. Y no, Fiodor no andaba soltando golpes y patadas voladoras como un chino en una película yankee de artes marciales. Los rusos tienen sus propias artes marciales, entre las que destacan el pugilismo ruso y otras artes cosacas, como la danza de espadas. En el cine, Fiodor ha sido retratado en varias películas sobre la vida de Iván IV. Las dos principales serían, primero, las películas de Eisenstein sobre Iván el Terrible, de 1944 y 45, siendo interpretado de forma bastante completa por Mikhail Kuznetsov, mostrándolo como un hábil militar, espía, confidente y fiel servidor de Iván, sin dejar de lado su hermoso aspecto, sus actitudes calculadoras, sus ademanes delicados e incluso
de forma algo arriesgada para su contexto, su clara atracción por el ser, además de protagonizar la mejor escena de las dos películas. La segunda, pero no menos importante, es en la película Zar Iván el Terrible, de 1991, que es una adaptación de la novela El Príncipe de Plata de Tolstoy, siendo interpretado fabulosamente por Dmitri Pisarenko, que lo representó de tal manera que fungió de base para la imagen popular que se tiene actualmente sobre Fiodor, mostrando menos de sus cualidades militares y mostrándolo más acorde a varios rumores sobre su personalidad, mostrándolo como alguien bastante icónico y memorable, pero a la vez cruel, y en general disfrutando de ser mimado por el zar. En esta cinta su relación es bastante obvia, y a pesar del final se nota que ambos tenían un romance bastante sincero, mostrando a ambos dolidos por el final de la misma, siendo ambos víctimas de un engaño. Y eso sería todo por este video. Dale like y suscríbete para más contenido de historia que espero subir brevemente y nos vemos en otro video. Y recuerden, la historia no es aburrida, sino quien te la enseña. Cheery.